Ahí está. ¿Ya? Entonces, nuestro subsector se llama Biología del Ecosistema. Recuerden que es un curso de profundización en este nuevo decreto, ¿cierto? En este nuevo marco curricular para tercero medio. Y nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, en esta unidad, la biodiversidad, y el objetivo que es el que nos ha estado, ¿cierto?, acompañando en estas últimas sesiones. ¿Qué parece ahí? ¿Ya? Bueno, la primera idea que vamos a trabajar hoy día son las evidencias, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos, argumentos que apoyan la evolución? ¿Ya? Entonces hay una serie de evidencias que apoyan esta teoría de la evolución. Una de estas evidencias son las pruebas paleontológicas. Paleontológicas, ¿cierto?, como aprendimos alguna vez en nuestros cursos de primer año, tiene que ver con, ¿cierto?, el estudio de los fósiles, ¿cierto? El paleontólogo que estudia todo esto de los fósiles. Por lo tanto, el estudio de los fósiles, ¿cierto?, nos entrega una visión, ¿cierto?, de los cambios que podrían haber sufrido las especies al transformarse unas en otras. Entonces, la primera prueba, ¿cierto?, respecto a la evolución, sería entonces las pruebas paleontológicas. ¿Ya? Entonces, el primer argumento a favor de la evolución, entonces, serían estas pruebas paleontológicas. El segundo elemento que podemos considerar nosotros son las pruebas biogeográficas. ¿Ya? Porque encontramos una serie de especies, una serie de, ¿cierto?, de seres vivos, ¿ya?, repartidas por todo nuestro planeta, ¿ya?, y que coexisten, ¿cierto?, y son grupos de especies más o menos parecidas, y que están emparentadas, ¿ya?, y que pueden estar relacionados por su proximidad, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos apreciar en una serie de islas, ¿cierto?, estas especies que son parecidas, ¿cierto?, pero son especies distintas, ¿ya? Entonces, estas pruebas biográficas, donde encontramos, ¿cierto?, seres vivos que tienen características más o menos comunes, ¿cierto?, más o menos parecidas, pero que están, ¿cierto?, repartidas a lo largo del planeta, ¿cierto?, nos hace pensar, evidentemente, que había un proceso evolutivo ahí, ¿no? Y entonces, esta es la segunda prueba, las pruebas biogeográficas. Y, ¿cierto?, un evento que también no deja de ser importante, que son las pruebas anatómicas. Las pruebas anatómicas, ¿cierto?, tienen que ver con nuestra estructura, con los órganos, ¿cierto?, anatomía, ¿no?, con los órganos. Y aquí encontramos tres tipos de órganos que de alguna manera estarían apoyando esta idea, ¿cierto?, de la evolución. Los órganos homólogos, que son órganos, ¿cierto?, y estructura orgánica muy parecidas desde el punto de vista anatómico, son muy parecidas, ¿ya?, pero que cumplen una función distinta. O sea, son estructuras que son muy parecidas desde el punto de vista, ¿cierto?, anatómico, pero sin embargo su función es diferente. Y ahí podemos apreciar, ¿cierto?, la aleta de un delfín, ¿cierto?, y la aleta de un murciélago, que su estructura anatómica, ¿cierto?, es muy parecida, sin embargo la función que cumplen, ¿ya?, es diferente. Entonces, en ese caso, cuando los órganos, ¿cierto?, poseen estructuras orgánicas muy parecidas, ¿cierto?, desde el punto de vista anatómico, pero cumplen una función distinta, se habla de una evolución divergente, ¿ya?, una evolución divergente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el primer, ¿cierto?, elemento importante desde el punto de vista anatómico, los órganos homólogos. Después tenemos, ¿cierto?, dentro de este ámbito de las pruebas anatómicas, los órganos análogos. Estos órganos análogos son aquellos, ¿cierto?, que tienen una constitución anatómica diferente, es contrario a lo anterior, o sea, tienen una estructura, ¿cierto?, anatómica diferente, sin embargo, cumplen la misma función, ¿ya? O sea, su estructura interna, ¿cierto?, orgánica, es diferente, sin embargo, cumplen una función, ¿cierto?, igualitaria, digamos, muy parecida, ¿ya? A este tipo de evolución se le llama evolución convergente, ¿ya? Convergente. Y acá podemos ver ¿cierto?, en la diapositiva,
la forma hidrodinámica, ¿cierto?, de algunos elementos, de algunos, ¿cierto?, del delfín, por ejemplo, de algunos insectos que tienen una forma hidrodinámica muy parecida, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, esta forma hidrodinámica es muy parecida, sin embargo, la función es distinta, po, ¿ya? Tiene una función totalmente distinta. Este tipo de órganos se llaman órganos análogos, ¿ya? Y el último tipo de órganos que nosotros podemos considerar en estos órganos, ¿cierto?, que nos apoyan en la teoría de la evolución, ¿cierto?, estas pruebas anatómicas, son los órganos vestigiales, ¿ya? Sí, son órganos que alguna vez tuvieron alguna utilidad, evidentemente, que fueron útiles en algún momento. Sin embargo, con el transcurso de los años, ¿cierto?, eh, ya son órganos que no cumplen una función específica, no cumplen una función, ¿cierto?, clara para nosotros, ¿ya? Sin embargo, está claro que en los antepasados estos órganos sí cumplieron alguna función importante, ¿ya? Entonces, estos órganos se llaman órganos vestigiales. En la diapositiva se aprecian algunos huesos de los delfines y de las focas, digamos, que son huesos, ¿cierto?, que no tienen ninguna función, aparentemente, y que se denominan órganos vestigiales. El coxis, en el caso nuestro, ¿no?, por ejemplo, por decir algo, ¿ya? El apéndice tampoco existe una claridad respecto a su función específica dentro de nuestro sistema, ¿ya? Y así, pues entonces estos órganos que alguna vez tuvieron alguna función específica, eh, ya no lo cumplen, por lo menos lo que se conoce, y se llaman órganos vestigiales, ¿ya?, que sería otra prueba, ¿cierto?, desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico tendríamos órganos homólogos, órganos análogos y los órganos vestigiales, ¿ya? Y las pruebas biológicas que se basan en estudios, ¿cierto?, del desarrollo embrionario de los seres vivos. Entonces, acá aparentemente habría un parentesco evolutivo, ¿cierto?, en el desarrollo del embrión de varias especies, ¿cierto?, varias semejanzas que hay, ¿ya? Habría muchas similitudes, ¿cierto?, entre las primeras etapas. Y esto evidentemente estaría mostrado como un cierto antepasado común. Hoy día esta prueba biológica, digamos, está siendo discutida, digamos, ¿cierto? No es tan claro esto de que existe un parentesco evolutivo, ¿cierto?, en el desarrollo del embrión, ¿ya? En la guía, digamos, se ahonda más en este tema, ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrar mayores antecedentes respecto a este tema. Después encontramos las pruebas bioquímicas, que es el análisis, ¿cierto?, y similitud que tiene a nivel molecular las proteínas, ¿cierto?, el ADN en el fondo, ¿ya?, en los diferentes organismos. Entonces, el análisis, ¿cierto?, bioquímico, el análisis, ¿cierto?, del ADN de las distintas especies, nos permite a nosotros encontrar algunas similitudes, ¿ya?, y parentesco evolutivo entre ellas. Entonces, estas pruebas bioquímicas también, ¿cierto?, tienen que ver con los argumentos a favor de la evolución. Y la especiación, ¿ya?, es el proceso mediante el cual una población, ¿cierto?, de una determinada especie da lugar a otras, ¿ya?, que no se pueden reproducir con la anterior, ¿ya?, y por tanto que irán acumulándose con otras diferencias genéticas de esas poblaciones. Entonces, la especiación, ¿cierto?, en el fondo es como Darwin explica la forma como van apareciendo, ¿cierto?, nuevas especies. Ustedes saben, ¿cierto?, hemos conversado del concepto de especie, ya lo hemos hablado acá varias veces. La especie, ¿cierto?, es un grupo de individuos, ¿cierto?, que se pueden cruzar entre sí, que habitan en un lugar determinado, ¿cierto?, y pueden tener descendencia fértil. Pero no pueden hacerlo con otros individuos de otras especies, ¿ya? Aunque sea muy parecido entre las dos especies, el cruce entre ellos no produce descendientes, ¿ya? Lo cual sería lo habitual, digamos. Ahora, si es que lo llegaran a producir, serían evidentemente descendientes estériles, ¿ya? O sea, si hay especies muy parecidas, habitualmente no deberían cruzarse, pero si llegan a cruzar, ¿ya?, deberían generar, ¿cierto?, descendientes estériles, ¿cierto?, los cuales estéril significa que no se podrían reproducir. Por ejemplo, el caso más típico
¿cierto? Es el caballo con el burro, ¿cierto? Que origina, ¿cierto? Un ser vivo estéril, ¿cierto? Como la mula. Bueno, ahí es lo que acabo de ver en forma rápida, ¿cierto? Son los elementos que dan un cierto peso a la evolución, ¿cierto? Son los argumentos a favor de la evolución, ¿ya? Ahora, lo que tenemos acá nosotros ya, obviamente, es lo que habla la evolución, lo que establece la evolución, las ideas más importantes de esta teoría de la evolución, ¿ya? En esta diapositiva de acá, se habla de algunos elementos, algunas características, ¿cierto? Algunos antecedentes de Charles Darwin, ¿ya? Quién era, de quién era hijo, ¿cierto? A qué edad hizo el viaje, a los 22 años se embarcó, ¿cierto? En un buque que se llamaba el Beagle, ¿cierto? Que realizó una expedición, ¿ya? Del año 31 al año 36, ¿cierto? Recogió un viaje, ¿cierto? Y obviamente recogió especímenes, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto que uno cuenta así tan suavemente es una cosa bastante, ¿cierto? Importante lo que él hizo, ¿cierto? ¿Ya? Pero básicamente eso. Y él, ¿cierto? A partir de una carta que le llegó, ¿cierto? De Albert Wallace, porque esta teoría, si de la evolución se habla de la teoría de Darwin y Wallace, ¿ya? Que expresaba sus ideas también sobre la evolución de la especie y la selección natural. Entonces, lo animó para que él escribiera su libro, ¿cierto? En el año 1859, el libro, ¿cierto? El origen de las especies. Y ahí se plasma la teoría, ¿cierto? De Charles Darwin sobre la evolución, en este libro, El origen de las especies. Este libro, ¿cierto? Consta de algunas ideas, ¿cierto? Fundamentales, que de alguna manera siempre nosotros lo hemos conversado. La primera idea tiene que ver con el cambio, ¿cierto? Darwin, ¿cierto? Asegura, en las ideas que expresa en este libro, que las especies, ¿cierto? Están en un continuo cambio, ¿ya? Están continuamente cambiando en forma permanente. Aparecen unas y se extinguen otras, ¿ya? Además, mientras más antiguo sea el fósil que uno pueda encontrar, más diferente se presenta esta especie respecto a los seres actuales. En el fondo la idea que aquí se entrega es que las especies, ¿cierto?, están cambiando en forma continua y en forma permanente, ¿ya? Esta es una idea entonces que transcurre, digamos, en esta teoría de la evolución, el cambio permanente, ¿ya? Siempre está la idea de cambio. La segunda que tiene que ver con este cambio, idea es la multiplicación de las especies, la diversificación de las especies, ¿ya? Eh, esta multiplicación de las especies permite evidentemente que las especies, ¿cierto?, nuevas, ¿cierto?, se vayan generando, y esto entonces va explicando la gran diversidad de los seres vivos en nuestro planeta, ¿ya? O sea que aparecen nuevas ramas, ¿cierto?, y estas ramas tienen ramas más pequeñas, ¿cierto?, así se va formando entonces como un árbol evolutivo, ¿ya? Un árbol evolutivo. Entonces tenemos entonces el cambio permanente, ¿cierto?, esta multiplicación de las especies, ¿ya? Y tenemos como tercera idea importante el gradualismo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Las especies están cambiando, ¿cierto? Se produce una multiplicación de las especies, se generan otros tipos de ramas, ¿cierto?, que se van generando, ¿ya? Pero esto se hace en forma gradual, ¿ya? O sea, esto se conoce como el gradualismo de Darwin, ¿cierto? En el sentido de que las especies van cambiando, es cierto, ¿ya? Van apareciendo nuevas especies, ¿ya? Pero estos cambios no son repentinos, no son bruscos, ¿ya? Son pequeños cambios que van ocurriendo y se van acumulando, ¿cierto?, lentamente de generación en generación, ¿ya? Es decir, uno no es que hoy día ve una cosa de una manera y se levantó, ¿cierto?, a la mañana siguiente y lo ve de otra manera, digamos, ¿ah? En evolución eso no es así, ¿ya? Los cambios son lentos, ¿cierto? Y paulatinos, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es gradualismo. Quizás nosotros podríamos aprender un poquito de esto, ¿no? Porque de repente nosotros somos bastante, en nuestro quehacer y en nuestras conductas, somos bastante poco evolucionistas, porque de repente tenemos un tipo de comportamiento y bruscamente, sin haber
un proceso de cambio de por medio, gradual, cambiamos esta conducta, ¿cierto? Y el chileno tiene muy arraigado este tipo de situaciones. Nosotros somos muy exitistas realmente, nos creemos, ¿cierto?, los elementos, los jaguares o los leones de no sé qué cosa, y al otro día amanecemos, ¿cierto?, deprimidos y somos, ¿cierto?, lo peor del mundo. Entonces, sufrimos estos elementos, estos cambios, ¿ya?, que evidentemente nos hace ser muy complicados como sociedad. Bueno, pero ese es otro tema. Ya, el gradualismo entonces es esto, ¿no? Las especies entonces cambian, es cierto, pero lo hacen en forma gradual, ¿ya? Lo hacen lentamente, no es un cambio que ocurra de un día para otro. Y el cuarto, bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no?, de este proceso gradual, que habla, ¿cierto?, de los pinzones de la isla Galápagos, ¿cierto?, y la evolución que tuvieron sus picos, ¿no? Ahí pueden apreciar ustedes cómo ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido de acuerdo, ¿cierto?, a la variabilidad de la especie, ¿cierto?, a la adaptación, etcétera, etcétera. La forma y el tamaño de sus picos son, ¿cierto?, han ido cambiando. Y son un ejemplo de la adaptación, ¿ya? Ahí la podemos observar en esta diapositiva. Bueno, el cuarto elemento es el origen común. ¿Qué significa esto? Que cada grupo de organismos tiene un organismo común, ¿ya? Y todos los seres vivos que habitan sobre nuestra querida Tierra se remontan a un único antepasado que ha dado lugar a todas las especies actuales, ¿ya? Entonces, o sea, al final uno puede hacer, ¿cierto?, la filogenia, que es hacer estos árboles, estos arbolitos que les mostraba, ¿cierto? Y al final, ¿cierto?, hay un tronco que es un antepasado común, ¿ya? Entonces uno puede seguir esa huella, ¿ya? Que es muy interesante eso, hacer eso. Bueno, acá podemos apreciar, ¿cierto?, por ejemplo, la evolución del caballo, ¿no? El caballo actual, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, en las distintas etapas de nuestra Tierra, ¿cierto?, el Pleistoceno, el Plioceno, etcétera, ha ido, ¿cierto?, evolucionando, ¿ya? Ha ido evolucionando hasta llegar a lo que conocemos, ¿cierto?, hoy día como el caballo, ¿sí? Entonces, todos los antepasados tienen un origen común. Insisto, estas son las ideas centrales de lo que plantea, ¿cierto?, en forma básica, Darwin en su teoría de la evolución. Y evidentemente el aporte más importante, ¿cierto?, dentro de esta teoría de la evolución que cuenta con el cambio permanente, ¿cierto?, la multiplicación de las especies, la variabilidad, el globalismo, ¿cierto?, el origen común, el aporte más importante es la selección natural, ¿ya? De acuerdo a esto, ¿cierto?, los caracteres que han permitido sobrevivir a un organismo son transmitidos a la siguiente generación con la consiguiente mejora que ello supone de generación en generación, ¿ya? Esto significa evidentemente de que la variabilidad intraespecífica, ¿ya?, que existe entre seres de la misma especie, ¿ya? Recuerden que hay relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas, ¿ya? Aquellas que se generan entre seres de la misma especie y entre seres de distintas especies, ¿ya? Por ejemplo, entre seres de una misma especie pueden competir, evidentemente, ellos por el alimento, por ejemplo, pueden competir entre ellos mismos, a lo mejor por el espacio, por la reproducción. Entre seres de la misma especie genera una relación intraespecífica, ¿ya? Y también se puede relacionar una relación interespecífica con seres de otras especies. Los depredadores, ¿cierto?, cuando, ¿cierto?, matan a otro animal de otra especie, etc. ¿Ya? El parasitismo, ¿ya? Bueno, entonces esta variabilidad intraespecífica que se genera entre seres de la misma especie ya genera la muerte de un gran número de individuos, ya que no puede sobrevivir a su medio, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto entonces hace que estos caracteres pasen de padre a hijo, y estos factores hacen posible la selección natural, ¿ya? Entonces, este elemento de la selección natural, ¿cierto?, esta mejora que se va generando de especie a especie por la selección natural, es el aporte más importante en la teoría de Darwin, ¿ya? Es el mecanismo, porque la teoría tiene un mecanismo, y el mecanismo, ¿cierto?, central es la selección natural, ¿ya? Bueno, acá tenemos una síntesis de la teoría de la evolución,
que son básicamente las mismas cosas, agrupadas en tres conceptos fundamentales: la elevada capacidad reproductiva de las especies, ¿cierto? ¿Ya? La variabilidad en la descendencia, ¿cierto? Esta variabilidad que se va generando, sobre todo en aquellos seres, o sea, en los seres vivos que se van reproduciendo sexualmente, ¿cierto? Ahí tenemos una variabilidad que se va generando, ¿ya? Y la selección natural, ¿cierto?, de los más aptos. Cuando las condiciones medioambientales son adversas, se crea una lucha por la supervivencia. Los individuos más adaptados sobreviven y eliminan a los demás. Son los que pueden reproducirse y así transmitir sus caracteres a los descendientes. La selección natural, con el transcurso del tiempo, va transformando paulatinamente las especies. ¿Ya? Que es un resumen, digamos, de lo que establece Darwin en su teoría. Bueno, sin embargo, obviamente, como los seres vivos van evolucionando, también evidentemente la ciencia ha ido cambiando y aparecían nuevos antecedentes, ¿no? Y estos antecedentes fueron agregándose a esta teoría de Darwin. Entonces aparece la teoría sintética de la evolución, ¿ya? Y en el fondo, lo que hace esta teoría, ¿ya?, es establecer estos conceptos de genética que usted ha aprendido, ¿cierto?, en sus cursos anteriores de biología, en segundo medio, esto de los genes, ¿cierto?, y la genética, de introducir esto en la teoría de Darwin, ¿ya?, de introducirla. Entonces tenemos que las ideas principales de esta teoría sintética de la evolución es evidentemente la variabilidad genética, que se debe a dos procesos. Esto es lo más importante en realidad, ¿ya?, a la mutación, ¿ya?, y a la recombinación genética que, ¿cierto?, se genera en los individuos debido a la reproducción sexual, ¿cierto? Recuerden ustedes que acá la mutación es un proceso evidentemente donde hay un cambio que se genera, ¿ya? Las mutaciones pueden ser, ¿cierto?, génicas, genómicas, ¿cierto? Es decir, la mutación es un cambio que se genera y que esa mutación a nivel de genes, ¿cierto?, puede ocurrir, a nivel cromosómico puede ocurrir, ¿cierto? Y esto evidentemente genera un cambio, ¿ya? Se genera una mutación, entonces genera una especie, quizás una especie distinta, ¿no? Genera un cambio, hay un cambio en esa especie que la especie, que el organismo anterior no lo tenía, se mutó, ¿ya? ¿Ya? Hay una mutación ahí, ¿ya? Esa mutación evidentemente, en el caso de la evolución se ve por forma positiva, porque se supone que esa mutación va a generar que ese ser vivo va a adaptarse mejor a las condiciones del medio ambiente, ¿ya? Entonces se genera una mutación, ¿ya? Y esa mutación, entonces, desde el punto de vista de la evolución, se ve en el sentido positivo, es positivo, porque de alguna manera ese ser vivo va a mejorar sus condiciones para adaptarse, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en el caso nuestro, por ejemplo, hoy día tenemos evidentemente un problema con un virus que no lo conocíamos, ¿cierto? Y tenemos claro que evidentemente este virus, ¿cierto?, es una familia de virus, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una mutación que ha ido ocurriendo, y estos virus se han ido, ¿cierto?, adaptando mejor a las condiciones, y por lo tanto para nosotros es más difícil poder, ¿cierto?, tratar con ellos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, uno de los motores de o sea, digamos, según esta teoría científica de la evolución, serían las mutaciones que originarían ciertos seres diferentes, ¿ya?, y que estarían mejor adaptados, ¿cierto?, para las condiciones ambientales que se dan en ese momento. Y la recombinación, evidentemente, genética, que tiene que ver, ¿cierto?, con la reproducción sexual. Recuerden que la reproducción sexual tiene que ver con dos células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto?, que se van a juntar, y en esa unión, ¿cierto?, se generan, ¿cierto?, una recombinación genética, ¿cierto?, el famoso crossing over, ¿cierto? Por lo tanto, los seres vivos que nacen de esa unión de esas dos células sexuales tienen características, ¿cierto?, que son diferentes a sus progenitores. Nosotros no somos iguales a nuestros padres, ¿ya? Tenemos ciertas características que nos diferencian. Tenemos características que son obviamente generales para todos nosotros de la especie y que nos hacen pertenecer a la especie Homo sapiens, evidente. Todos tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Y de hecho cuando hay evidentemente un problema a nivel cromosómico,
se generan algunas enfermedades, ¿no? Ya, ¿ok? La trisonomía del cromosoma 21, en vez de tener 2 cromosomas, tiene 3. Eso genera, evidentemente, el famoso, ¿cierto?, síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, todo esto, ya, toda esta variabilidad que estoy tratando de explicar así en forma tan resumida, eh, esta teoría sintética lo que hace es agregarla a la evolución. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, la teoría sintética de la evolución toma estas ideas de ¿cierto?, de la genética y las agrega. ¿Ok? En honor al tiempo, han aparecido otras teorías, ¿ya? Como la teoría del equilibrio puntuado, ¿cierto? Que es una alternativa a esto del gradualismo, ¿cierto?, darwinista, no darwinista, o sea, la teoría sintética. Y básicamente ellos tienen que ver con la forma como aparecen esta gran cantidad de especies nuevas, ¿ya? Según esta teoría, los cambios evolutivos que llegan a la especiación son graduales, ¿ya? Pero su ritmo no es constante, como lo postula la teoría sintética, ¿ya? O sea, los cambios evolutivos, ¿cierto?, son graduales, como lo establece, ¿cierto?, en la teoría sintética y la teoría de evolución, ¿ya? Pero su ritmo no es constante, ¿ya? Sino que pueden suceder bruscamente, ¿ya? Bueno, la teoría del equilibrio puntuado es otra visión de la evolución. Sintetiza todo lo que hemos conversado. La teoría evolucionista, ¿cierto? ¿Quién se opone a esto? Al fijismo, ¿ya? Que lo vimos nosotros, ¿cierto? Que donde las cosas son inalterables, son inmutables, se mantienen igual. La teoría evolucionista, ¿cierto?, se ocupan de la historia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la historia? Que estudia el parentesco entre los distintos seres vivos, ¿cierto? Y eso se llama filogenia. Cuando yo hago algo genealógico y empiezo, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿quién fue mi tatarabuelo? Yo vengo de España, de Italia, no sé, ¿ya? Bueno, pero eso es un poco la filogenia, ¿ya? Y la idea de la evolución, ¿cierto? Se apoya en argumentos que lo hemos conversado recién nomás: la biogeografía, la embriología, la paleontología, la anatomía comparada, la biología molecular, ¿cierto? Son argumentos que apoyan la evolución, ¿ya? Los mecanismos de la evolución, lo que conversamos recién nosotros, ¿ya? Básicamente en la historia se ha hablado de dos tipos de mecanismos: la selección natural, el uso y el desuso, ¿ya? El uso y el desuso hablábamos, ¿cierto?, las clases anteriores, que era propuesto por Lamarck y que evidentemente es una idea que se ha ido desechando con el tiempo. Y el mecanismo de la selección natural, que actúa sobre la variabilidad de las especies, lo cual está, ¿cierto?, originado por las mutaciones y tiene que ver con la reproducción sexual. ¿Ok? Y acá tenemos, ¿cierto?, el darwinismo, que es la teoría que hemos estado conversando, la teoría sintética, y que todo esto está apoyado por la genética. ¿Ok? Estas dos teorías están siendo cuestionadas hoy día por nuevas teorías, y seguramente va a seguir siendo cuestionada, como el puntualismo, que es lo que acabamos de mencionar, y otras teorías como el neutralismo. Y seguramente vamos a seguir teniendo nuevas ideas, ¿cierto? Porque recuerden ustedes que la ciencia es dinámica, ¿cierto? Va cambiando. Lo que estamos hablando, ¿cierto?, en este minuto puede que obviamente mañana sea cuestionado, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero este es un mapa conceptual de lo que nosotros hemos estado trabajando sobre evolución. ¿De acuerdo? Para terminar, me gustaría que ustedes pudieran reflexionar frente a algunas preguntas. ¿La selección natural ocurre al azar? Es una pregunta, ¿ya? ¿Quién selecciona los organismos que sobreviven? ¿Solo los individuos más fuertes, solo los individuos más fuertes son exitosos? ¿Los organismos evolucionan para ser perfectos? ¿Por qué las especies en peligro no se adaptan para sobrevivir? ¿Ya? Entonces son algunas consultas para reflexionar, para que usted pueda pensar al respecto.